Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, acá les habla Javi nuevamente. Y bueno, hoy les quería mostrar brevemente cómo funciona la plataforma de Google Forms, cuáles son las opciones principales que nosotros tenemos que tener en cuenta para su utilización y que nos van a servir para formular nuestro instrumento a la hora de salir a campo a tomar datos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es entrar a Google y poner Forms, ¿sí? Y nos va a llevar a la plataforma de formularios de Google, ¿sí? Que va a tener una pinta como esta. Si ustedes hacen clic en el símbolo más con colores de Google que dice en blanco, les va a permitir crear un nuevo formulario. Entonces hacen clic y acá fíjense que ya tenemos un formulario en blanco listo para empezar a editar. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente, bueno, en primer lugar, saber que nosotros podemos personalizar nuestro formulario, ¿sí? Le podemos dar estilos y toques que lo hagan bastante particular. Si hacen clic acá en personalizar tema, van a ver que les va a permitir cambiar el estilo del texto, los colores del formulario, ¿sí? El encabezado, acá pueden elegir una imagen que se presente de fondo cuando los sujetos están respondiendo al formulario. Está bueno utilizarlos, si bien dentro de todo no hay que perder de vista que el formato de presentación tiene que ser simple, ¿sí? En ese sentido las letras tienen que ser legibles, no elegir algo muy que interfiera demasiado en la lectura ni demás, sino digamos dejarlo lo más simple posible para que no haya ningún estímulo distractor, pero bueno, en ese sentido está bueno saber que se puede personalizar. Bueno, en segundo lugar, vamos a modificar el título de nuestro formulario en función de nuestra investigación, ¿sí? Nosotros podríamos estar viendo, por ejemplo, rendimiento laboral y niveles de autoestima, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces ese va a ser el título de nuestro formulario. En la descripción es importante que ustedes dejen bien expreso el consentimiento informado, ¿sí? Eh, Habremos visto sus características en clase, pero fundamentalmente consiste en este documento, ¿sí? Digital, por medio del cual el sujeto nos expresa su acuerdo en estar participando de nuestra investigación. Nosotros tenemos que detallar bien las características de nuestra investigación, lo que implica para el sujeto, los derechos, digamos, que tiene en el proceso de participar del experimento y demás. Tenemos que agregar una opción acá debajo que sirva justamente como firma digital, ¿sí? Entonces acá tendríamos consentimiento informado, bien detallado, veremos sus particularidades en clase, lógicamente acá estaría todo eso, ¿sí? Y acá, esta caja, vamos por partes, a ver, estas cajas en los formularios de Google implican respuestas a preguntas, ¿sí? Nosotros acá adentro estamos en una sección, en la sección 1, que en este caso es la única del formulario. Ahora les voy a mostrar cómo crear más secciones, ¿sí? Pero en principio esto es una caja de preguntas. Entonces, ¿qué tenemos acá? La pregunta, ¿sí? Y las respuestas que nos va a poder dar el sujeto a esa pregunta. En este caso, yo quiero que la pregunta de esta sección funcione a modo de, justamente, firma digital del consentimiento informado. Entonces, en donde dice pregunta sin título, al título de esta pregunta yo le podría poner algo como: ¿está usted de acuerdo en participar? Por ejemplo. Y acá, como opción, podríamos poner estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿sí? Aunque a los fines es algo redundante, porque si una persona no está de acuerdo, digamos, no nos da su consentimiento, no vamos a poder tomar sus datos. Entonces, en principio, yo lo que suelo hacer es dejar una única opción. En todo caso, si la persona no está de acuerdo, cerrará el formulario, ¿sí? Bien. Eh, Ahora, fíjense que así como tengo varias opciones, ¿sí? Como tengo una pregunta de este formato se llama varias opciones, pero hay otros formatos posibles para elegir, ¿sí? Ahora vamos a ver las características que tienen cada uno y en particular, pero en principio para esta pregunta y que el sujeto nos dé su consentimiento en participar, vamos a dejar varias opciones o desplegable en principio, ¿sí? O si dejamos una única opción en casillas también, daría medianamente igual. Para ver más claro esto de los distintos tipos de preguntas que tiene Forms y cómo podemos plantear nuestro formulario, vamos justamente a crear otra sección. Fíjense que acá, sobre la derecha de la caja de preguntas, tenemos una serie de botones extra, ¿sí? Que sirven para añadir una pregunta en la misma sección en la que estamos, importar preguntas que ya hayamos hecho y hayamos exportado previamente, añadir título y descripción si fuese necesario, ¿sí?
digamos, podemos ponerle un título y una descripción de título a la sección, aunque en principio lo tenemos hacia arriba. Entonces esto podríamos borrarlo, con el tachito se borra, eliminar, ¿sí? Bien, perfecto. Después acá tenemos para agregar imágenes y videos, ¿sí? Que en principio tampoco deberían por qué utilizarlo mucho. Y acá debajo, este último botón justamente funciona para crear una nueva sección. Entonces fíjense que ahora acá me aparece sección 1 de 2 y sección 2 de 2. Es decir, mi formulario ahora, el formulario siempre es un único formulario, ¿sí? Pero ahora tiene dos secciones, ¿sí? No solamente una. Entonces, esta va a ser la primera sección de presentación del formulario, cuando indica el consentimiento informado y el sujeto nos da su acuerdo para participar. Y esta otra sección va a ser una sección donde se consulten por otras preguntas. Entonces, yo al título de la sección le voy a poner datos generales, ¿sí? Y acá podríamos poner a continuación, se le realizarán una serie de preguntas, ¿sí? Etcétera. Y acá podemos empezar a agregar preguntas, ¿sí? Justamente en función de los datos que a nosotros nos interesa recabar. Entonces, por ejemplo, acá podríamos preguntar género, ¿sí? Y tendríamos acá masculino, femenino, otro, en principio, ¿sí? Y entonces, fíjense que lo podemos dejar como varias opciones también o como cualquiera de las otras. Vamos a poner desplegables para que podamos ver la diferencia, ¿sí? En principio. Les voy a mostrar una vista previa de lo que tenemos acá, cómo se ve el formulario hasta este momento. Lo que tiene de bueno, entre otras cosas, la plataforma de Google Forms es que te permite ir haciendo una vista previa de lo que uno va haciendo. Entonces, yo creé mi formulario hasta acá, tengo la sección 1 y mi sección 2 donde voy a empezar a hacer una serie de preguntas. Obviamente este formulario está en desarrollo, pero en principio me interesaría ver cómo voy hasta ahora. Bueno, ¿cómo lo veo eso? Acá, al lado del botoncito para personalizar, hay un ojito que dice vista previa, si ustedes ven. Entonces, al hacer clic acá, me va a llevar a una vista previa de mi formulario. Así luce el formulario en este momento, ¿sí? Los sujetos que vayan a contestar a mi formulario lo van a ver de esta manera. Entonces fíjense que acá aparece la primera sección con el título del formulario, acá estaría el consentimiento informado y acá ¿está usted de acuerdo en participar? Entonces yo doy mi acuerdo, ¿sí? Y puedo darle siguiente, es decir, pasar a la sección que sigue. Y entonces acá me aparece la próxima sección, ¿sí? Título de sección, descripción de la sección y las preguntas que yo haya formulado. En este caso, una única de género. Fíjense que acá el formato de preguntas cambió. No es seleccionar por un puntito, sino que elijo una opción de una caja desplegable, ¿sí? Entonces puedo seleccionar mi opción y continuar con el formulario, o en este caso enviar mi respuesta, porque acá en este momento está terminando el formulario porque no hice más secciones ni más preguntas, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, nosotros, como les comento, podemos generar varias preguntas y de distinta índole, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos preguntar por edad en esta sección de datos generales y querríamos que la persona nos conteste, ¿sí? En una respuesta corta podría indicarnos su edad por texto. Pero ¿qué pasa? Podríamos tener una persona que nos pone 17 en números, podríamos poner otra persona que nos pone 17 en letras, o podríamos tener una persona que nos pone 17 espacio años, ¿sí? Esa multiplicidad de respuestas que al cabo categorizan finalmente como un único valor, nos va a complicar un poco a posteriori en la recolección de datos. Después les voy a mostrar por qué. Entonces, en principio, está bueno que sepan de que ustedes le pueden poner, digamos, especificidades a las preguntas, condiciones, para que se puedan responder exclusivamente de un modo particular. Entonces, en edad, ustedes podrían poner acá, hacer un clic sobre los tres puntitos que aparecen acá y poner validación de respuestas, ¿sí? Y acá le están dando una condición a esta pregunta. Es decir, que la respuesta va a tener que ser un número, ¿sí? Mayor que 18, por ejemplo, porque las personas que nos contesten tienen que ser mayores de edad, ¿sí? Y acá podemos incorporar un texto de error personalizado. Es decir, si acá quieren responder con otra cosa que no sea un número mayor de 18, acá podríamos decir, debe indicar su edad en números y ser mayor de edad, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos a la vista previa, ¿sí? Y voy a la sección donde tengo esta pregunta y escribo algo, me va a saltar el cartel de error personalizado, ¿sí? Acá tengo que incorporar sí o sí un número que sea mayor de 18 años para que la respuesta sea considerada como válida, ¿sí?
Bien, entonces, por acá que tenemos, hay varias formas en las cuales nosotros podemos realizar una pregunta, ¿sí? Dando justamente acá la especificación en este menú desplegable de opciones. Entre desplegable y varias opciones, ¿sí? Entre estas dos opciones, valga la redundancia, no hay muchas diferencias, ¿sí? Acá en este momento lo tenemos como desplegable y es una cajita que se va a abrir y nos va a mostrar las opciones disponibles. Pero fíjense que si cambiamos a varias opciones y pedimos la vista previa, vamos a cerrar lo anterior, fíjense que acá ya no aparece más una cajita desplegable, sino que aparecen varias opciones para seleccionar. Pero siempre la única opción permitida es una, ¿sí? Solamente nos podemos ir por una opción. Eso nosotros lo podemos cambiar acá si ponemos casillas. Si nosotros seleccionamos para que una pregunta nos permita el formato de casillas de respuesta, vamos a poder seleccionar más de una opción, ¿sí? Esto nosotros lo vamos a querer en casos muy particulares, ¿sí? Pero en principio no nos va a convenir tanto, siendo que tenemos cuestionarios de tipo cerrado y análisis de datos que hacer bajo factores de categorización específicos. Esto lo vamos a ver en un ratito cuando pasemos al Excel. Pero bueno, va a haber casos a lo mejor donde ustedes quieran realizar una pregunta donde no solamente una única opción sea la correcta, y si quieren permitir digamos, o no necesariamente correcta, sino que se permita seleccionar al sujeto más de una opción. En caso de que se necesite seleccionar más de una opción, el formato de casillas viene muy bien, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Párrafo es como respuesta corta, es decir, el usuario puede ingresar texto, pero es mucho más extenso. Esto suele estar en los formularios cuando se piden observaciones adicionales, comentarios y sugerencias, etcétera. Ustedes en particular no lo van a usar, ¿sí? Porque para los fines del recolectar datos y hacer el análisis cuantitativo y demás, nosotros vamos a necesitar opciones específicas. Vamos a realizar cuestionarios de tipo, con preguntas de tipo cerradas, ¿sí? Entonces, generalmente no van a querer y no van a necesitar, de hecho, y les puede generar problemas si tienen respuestas de este estilo, respuestas muy abiertas que puedan variar mucho entre sujeto y sujeto, porque después se les va a complicar la categorización. Lo vamos a ver más adelante. Pero está relacionado con lo que les mostraba antes de la edad, ¿sí? Después, bueno, acá podemos subir archivos. Tenemos respuestas de escala de tipo lineal. Esto es que nosotros podemos hacer una pregunta que se contesta en sentido lineal, y cuando seleccionamos justamente la escala lineal, nosotros decimos de qué valor a qué valor en una escala del 1 al 10 que nos permite Google queremos seleccionar una opción de respuesta, ¿sí? Por ejemplo, que uno representando no me siento para nada identificado, y 5 siendo me siento muy identificado, ¿sí? Entonces, si nos vamos a vista previa, insisto, van a poder ver de que pueden responder en sentido de escala lineal, según como lo hayan configurado, ¿sí? Todo esto ustedes lo pueden explorar y ver en profundidad. Pero en principio, la lógica de las preguntas de Google Forms funciona de esta manera, ¿sí? Acá con este botoncito pueden duplicar si quieren hacer varias preguntas que van en sentido lineal. Quizá lo más fácil sea ir duplicando y modificando la pregunta, por ejemplo, si siempre las respuestas van a ser las mismas. O bueno, en todo caso cambiar las respuestas. Digamos, acá también hay opciones de texto que pueden incorporar. Digamos, mucho jugar con las opciones y lo van a ir descubriendo a medida que hagan uso de la plataforma. Pero en principio estas son las opciones principales. El botón de eliminar también es importante si en algún momento queremos deshacernos de alguna pregunta. Y acá podemos, según el tipo de pregunta que hagamos, pedir por validación de respuestas, como les mostraba antes, o, de ser necesario, incorporar una descripción, ¿sí? Les sugiero que no hagan abuso de esta herramienta de la descripción en preguntas, porque generalmente la gente lo suele pasar por alto, ¿sí? Entonces todo debería estar lo debidamente expreso en los títulos. Sería la idea siempre de hacer el cuestionario lo más simple posible, ¿sí? Otra opción que es muy importante que aparece acá es la de obligatorio, ¿sí? Ustedes deberían, y les recomiendo en general, que no les quede ninguna pregunta sin marcar como obligatoria, que todas las preguntas deban contestarse. Aun si no aplica para algunos sujetos en particular, digamos, en todo caso que se permita contestar. Si no aplica, responda no o un guión o algo, ¿sí? Pero que en principio todas las preguntas sean obligatorias de contestar. ¿Por qué?
porque si no corren el riesgo de tener un formulario que tengan que invalidar porque una de las respuestas no se contestó, ¿sí? Y entonces ustedes, una de las preguntas, perdón, no se haya respondido. Entonces ustedes no tienen cómo, digamos, categorizar ese formulario. Es importante que el formulario por sujeto esté completo. Entonces en ese sentido les recomiendo que todas las preguntas sean marcadas como obligatorias, ¿sí? Salvo en la instancia previa donde me lo pasan a mí para que yo lo vaya revisando lo que ustedes han hecho y lo vaya corrigiendo, porque me hace la vida más fácil ir pasando de secciones y sin tener que marcar cada una de las opciones. ¿Por qué? Sobre todo cuando ustedes incorporan sus escalas. Vamos a añadir una nueva sección y vamos a suponer que esta sección va a ser la de la escala de autoestima, que habíamos dicho que era una variable que íbamos a medir en este ejemplo inventado. Entonces yo voy a querer añadir una pregunta y voy a querer quizá administrar una escala de autoestima que suelen estar presentadas en formato de tipo Likert, ¿sí? Entonces si yo hago clic acá y pongo cuadrícula de varias opciones, fíjense que acá el formato es por filas y por columnas, es decir, van a estar dispuestas algunas sentencias, consignas en un sentido, y a medida que vaya avanzando sobre las filas van a ir cambiando, pero se van a responder siempre en el mismo sentido. Y así es como funcionan las escalas Likert. ¿A qué me refiero? Bueno, acá podríamos poner no estoy para nada de acuerdo, estoy en ligero desacuerdo, estoy algo de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Entonces acá algunas de las filas podrían ser, no sé si estamos hablando de autoestima, siento que no valgo para nada, a veces creo que el mundo estaría mejor sin mí, por decir algunas cosas. Entonces, no se olviden de incorporar acá también la sección de obligatorio, de solicitar una respuesta en cada fila para que ninguno de sus ítems quede sin ser completo por los sujetos experimentales, ¿sí? Porque es fundamental de que tengan todas y cada una de las preguntas respondidas. Entonces, fíjense que si yo me voy a vista previa y me voy a la sección donde está la escala Likert, ¿sí? Acá fíjense que no voy a poder pasar de sección porque me dice que esta pregunta es obligatoria, ¿sí? Si no la completo no me va a dejar pasar, ¿sí? En este caso me quedo sin ponerle el obligatorio, pero digamos deberían aplicar a todas las preguntas. Yo esto no lo voy a completar, como no es obligatorio me va a dejar pasar de sección igual, ¿sí? Bien, y acá fíjense que está lo que les decía. Acá en principio en escala de autoestima acá debería estar la descripción, ¿sí? Esta es la escala de autoestima, bla bla bla. Usted tiene que contestar las siguientes sentencias indicando su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Lea cada una de ellas con detenimiento. No hay respuestas correctas o incorrectas, bla 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 bla. Todo esto lo sacan de la escala que están utilizando, ¿sí? Que cada escala tiene su propia consigna y los detalles para dejar expresos inmediatamente después de la presentación. Entonces, pero bueno, fíjense que acá tengo las distintas opciones de tipo Likert, ¿sí? Y los distintos ítems de la escala en las filas. Entonces yo, si lo quiero enviar, no me va a dejar porque dice que tengo que introducir una respuesta por fila obligatoriamente, pero cuando completo todo ya se va ese mensaje de advertencia porque están todas las filas respondidas. Entonces, esta opción de cuadrícula de varias opciones seguramente la quieran usar a la hora de plantear la escala. Si ustedes ponen cuadrícula de casillas van a estar en un problemón porque se van a poder seleccionar todas las opciones, se podrían seleccionar, ¿sí? Y eso a ustedes no les sirve, de nuevo les va a invalidar la respuesta. Entonces, digamos, en principio cuadrícula de varias opciones o repetir varias preguntas en alguno de los formatos que vimos anteriormente, pero en principio yo creo que esta es la forma más práctica de plantear una escala Likert, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora unas pequeñas particularidades respecto a las secciones en sí mismas que creo que les puede ser de utilidad. En principio sepan que cada sección ustedes la pueden modificar en sentido global, ¿sí? Si hacen clic acá en estos tres puntitos van a ver que las secciones se pueden duplicar, mover, eliminar, incluso combinar con anteriores, ¿sí? Entonces en este sentido es bastante personalizable el asunto. De hecho, si nosotros queremos, bueno, en datos generales yo sé que terminé y quiero navegar más fácil por el cuestionario, bueno, aprieto este botoncito que comprime todo y puedo seguir con las otras secciones que a mí me interesan, ¿sí? Y así lo puedo volver a disponer para ver todo lo que completa la sección, ¿sí? Pero bueno, en principio fíjense que nosotros, a ver, vamos a tener situaciones particulares donde vamos a querer que un sujeto vaya a una u otra sección del formulario en función de
que esté contestando, ¿sí? Esto es algo que suele pasar en algunas situaciones. Entonces, fíjense que acá hay, por ejemplo, una opción luego de las secciones que nos permite ir a un u otro lugar del formulario luego de que esa sección es completada, ¿sí? Acá dice que después de la sección 1 siempre se va a ir a la siguiente sección, es decir, se va a pasar a la sección número 2. Pero esto nosotros podríamos querer que sea distinto, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo ahora. En este trabajo tenemos rendimiento laboral y autoestima, ¿sí? Entonces, vamos a tener una escala de autoestima que vamos a querer que la complete toda la gente, ¿sí? Pero vamos a tener otra escala, si bien digo, de rendimiento laboral. Lo que voy a hacer es crear una nueva sección, ¿sí? Con este botón, añadir sección, se crea mi nueva sección y voy a poner escala de rendimiento laboral. Ahora, esta escala de rendimiento laboral no la va a contestar todo el mundo, la va a contestar la gente que esté trabajando, ¿sí? La gente que no va a estar trabajando no va a tener cómo responder a esta sección, ¿sí? Entonces, acá es cuando a mí me interesa decirle a Google Forms que vaya a uno u otro lugar en función de lo que esté respondiendo el sujeto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en mi sección de datos generales yo podría querer, por ejemplo, añadir una pregunta más que sea indique su ocupación actual. Entonces, yo acá voy a querer, por ejemplo, hacer una opción de varias opciones va a tener que ser si quiero indicar que vaya a un lugar según la respuesta, ¿sí? Entonces acá podríamos decir empleado, vamos a decirle, o vamos a hacerla simple para el ejemplo, para que el ejemplo quede bien claro, empleado y desempleado. Vamos a dejarlo en esas dos opciones. Entonces, supónganse que si las personas me contesta que está empleado, ¿sí? Voy a querer que vaya a la escala de rendimiento laboral. Pero también voy a querer que complete la escala de autoestima, ambas, ¿sí? Entonces, en principio, esta sección debería moverla atrás. Entonces me voy a mover sección, la sección 4 me la llevo a la sección 3, le doy a guardar y acá ya lo tengo en ese orden. Ahora, ¿qué pasa? Con la gente que me marque que va a ser desempleada, también por cómo está después de la sección 2, va a ir a la siguiente sección, a la sección número 3. La sección número 3 es la escala de rendimiento laboral. Esto yo lo voy a querer evitar. ¿Cómo lo hago? Bien, lo que voy a hacer es entrar acá, hacer clic acá y poner ir a la sección según la respuesta, ¿sí? Entonces, voy a hacer que los empleados vayan a la siguiente sección, pero que los desempleados vayan a la sección 4, a la escala de autoestima, y no pasen por esta sección, ¿sí? Que la salteen. Entonces fíjense, en este caso es por sección según la respuesta, ¿sí? Y acá puedo modificar en función de cada pregunta, de cada respuesta posible a la pregunta, que se vaya al lugar que a mí me interesa, ¿sí? En función de cómo se vaya respondiendo, ¿sí? También podría tener una sección, la sección 3, la escala de rendimiento laboral. Los trabajadores, si no me interesaría que pasen por la escala de autoestima, en este caso sí me interesaría, ¿no? Pero supónganse que no quiero que vaya a la sección de autoestima, quiero que vaya a mi sección 5. Bueno, entonces los trabajadores que van a parar acá, ¿sí? Porque si responden que son empleados van a la siguiente sección, es decir, a la sección 3.5. Después de la sección 3.5 no quiero que contesten autoestima, quiero que contesten otra cosa. Yo podría poner acá después de la sección 3, seleccionar y cambiar en este sentido, ¿sí? Entonces fíjense que Google es bastante flexible en ese sentido y nos permite modificar el cuestionario Gusto-Piacere para que los sujetos vayan contestando en función de lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Para evitar problemas, tengan en cuenta que estas preguntas de tipo ir a la sección según la respuesta solamente funcionan siendo una de estas preguntas por sección. Es decir, si yo acá incorporo varias ir a la sección según la respuesta, a lo mejor Google va a empezar a fallar porque no sabe con cuál quedarse. O sea, acá tenemos que si contesta empleado, vaya a la siguiente sección. Ahora supónganse que yo hago otra pregunta. Vamos a hacerlo para que quede bien explícito, ¿sí? Otra pregunta. Y vamos a poner acá respuesta condicional. Y acá respuesta condicional 2. Y yo quiero que vaya a la sección según la respuesta también. Si yo acá en respuesta condicional 2 le digo que quiero que vaya a la sección 1 de vuelta, ¿sí? Si yo acá marco que es empleado y después acá marco respuesta condicional, Google se va a confundir porque no va a saber qué instrucción seguir, si ir a la siguiente sección o volver a la sección 1, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos en este sentido más bien, recomiendo que solamente haya un tipo de estas preguntas,
de este tipo de preguntas solamente una, ¿sí? Por sección, ¿sí? Para que evitar posibles inconvenientes. Bien, después, Google tiene, en Google Forms, tiene varias secciones acá, ¿sí? En tanto la plataforma en sí misma. Acá en preguntas nosotros es lo que estuvimos manejando todo este tiempo que nos sirve para crear el formulario. Ahora, a medida que los formularios sean respondidos, nosotros acá en respuestas vamos a tener una sección donde vamos a tener todas las respuestas que hayamos recibido, ¿sí? Y esto después nos va a servir para exportar nuestra matriz de datos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en profundidad. Y por último, en la sección de configuración tenemos algunos otros ajustes particulares que podríamos eventualmente querer modificar, ¿sí? Pero en principio el default está más que bien. Entonces, hay otras cosas que no van a querer hacer, ¿sí? Por ejemplo, hay alguna opción para randomizar las preguntas y demás. Ustedes van a querer que esto sea en un orden muy específico. Entonces tengan cuidado de no modificar nada que les interfiera con el correcto funcionamiento de su formulario, pero indaguen en las opciones para ver las posibles herramientas que tienen a disposición. Les voy a mostrar este formulario, ¿sí? Que es un formulario ya hecho, que corresponde a mi tesina de grado en particular. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? La sección 1 del formulario, ¿sí? Con un banner, todo personalizado, etc. Tenemos el título del trabajo, consentimiento. En esta sección, la firma digital del consentimiento, ¿sí? Una única opción de quiero participar, y otros criterios de inclusión como ser mayor de edad y en qué país reside. Para dar un poquito de contexto, el trabajo se trata de una correlación entre LSD y empatía, ¿sí? Y ahora van a ver cómo a lo largo del formulario voy realizando determinadas preguntas de una u otra manera o haciendo determinadas redirecciones en función de cómo me interesa que los sujetos vayan pasando por el formulario, ¿sí? En principio, fíjense que acá yo, ya para establecer mi criterio de inclusión, yo necesito que las personas sean mayores de edad. Entonces, hago una pregunta de ¿es usted mayor de edad? Si me responden que sí, que pasen a la siguiente sección, que sigan completando. Y si me responden que no, que vayan a la sección 8 de muchas gracias por participar, que es esta sección donde dice, lamentablemente este estudio tiene estos criterios de inclusión, gracias igual por interesarse, ¿sí? Ustedes podrían hacer esto, sin embargo hay veces que la gente dice, quiero participar igual. Entonces vuelve y contesta, digamos, en función de lo que a uno le interesaría. Entonces, digamos, quizá más que hacer este tipo de cuestiones en sus criterios de inclusión, simplemente pregunten por sí o por no. Y de última, si ven que la persona en cuestión no cumple con alguno de sus criterios de inclusión de muestra, ¿sí? Los borran manualmente luego, ¿sí? Pero igualmente lo de la redirección les va a interesar y ahora les muestro en qué sentido. Fíjense que en la sección 2 tenemos, bueno, datos generales y demás. Y sobre el final, acá pregunto, ¿es usted consumidor de alguna sustancia psicodélica? Si la persona me responde que sí, voy a querer que siga con este formulario. Acá hay algunas preguntas respecto al consumo de psicodélicos. Pero si me responde que no, no va a tener cómo contestar estas preguntas porque no consume psicodélicos. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que vaya directamente a la sección 5, a la sección consumo de sustancias en general, que me responda cómo es su comportamiento respecto al consumo de sustancias independientemente de los psicodélicos, ¿sí? Las personas que consumen psicodélicos eventualmente van a llegar a esta parte del cuestionario también, pero no sin antes haber completado las preguntas referidas a consumo de psicodélicos, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá yo hago una redirección que en ese sentido a mí me va a interesar, ¿sí? Y bien, en definitiva, este es un formulario creado en función de todo lo que les vine explicando anteriormente. Si quieren pueden hacer una sección de despedida, ¿sí? Indicando que ya el sujeto terminó y demás, pero en caso de hacerlo, no olviden incorporar esta aclaración de no olvide pulsar enviar, ¿sí? Para que la persona sepa de que tiene que enviar el formulario antes de terminar y no cierre la pestaña sin antes enviarnos sus datos, ¿sí? Otra opción es no hacer una sección de despedida y digamos hacer que inmediatamente luego de que se termine de completar la última sección, que en este caso sería la escala, darle a enviar formulario, ¿sí? Que esta sea la última sección, entonces luego de eso inevitablemente el formulario va a tener que enviarse, ¿sí? Bien, entonces si nos vamos a la sección de respuestas, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo activar o desactivar el hecho de que se vayan recibiendo más respuestas o no, ¿sí? En este caso este formulario ya está cerrado, ¿sí? Pero fíjense que acá tengo toda la respuesta de los sujetos, ¿sí? Que me da un paneo general de qué es lo que tengo en función de
estadística descriptiva, ¿sí? Son gráficos de distribución de frecuencias y circulares o de torta. Entonces tenemos, digamos, como una vista general de cómo han sido las respuestas que recibimos. Esto no es el análisis de datos, ¿sí? El análisis de datos se va a hacer a posteriori con estadística inferencial. Pero está bueno para ir teniendo un paneo de cómo es que nuestros sujetos van respondiendo. Y eso lo podemos ver en distintos sentidos. En resumen, por pregunta, ¿sí? Vamos pasando por las preguntas y lo que responden las distintas personas, ¿sí? Fíjense. O individual, formulario por formulario, ¿sí? Nos vamos al formulario 52 y queremos ver cómo respondió la pregunta ese formulario. Vamos a tener toda la respuesta de esa persona, ¿sí? Bien. Acá pueden borrar formularios individualmente. Yo no les recomiendo hacerlo. Yo no les recomiendo modificar mucho acá, ¿sí? Desde acá. Yo todo esto lo dejaría tal cual está. Y después todas las modificaciones que haría es en función de la matriz de datos que se va a exportar a partir de las respuestas a este cuestionario. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Haciendo clic acá, en este botoncito que dice ver respuestas en hojas de cálculo. Este botón nos va a permitir abrir toda la base de datos en función de las respuestas que hayamos obtenido en nuestro formulario, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un envío, ¿sí? Ahí se registró una respuesta en mi formulario de prueba, ¿sí? Entonces fíjense que acá en rendimiento laboral autoestima yo acá automáticamente tengo la respuesta, ¿sí? Acá tengo el resumen de todas, que en todas en este caso es una, ¿sí? Una respuesta 100%. Obtuve estas respuestas, ¿sí? Y si yo creo una hoja de cálculo, acá me va a preguntar si quiero crear o seleccionar, es crear, ¿sí? Vamos a darle a crear. Y se me va a abrir una hoja de Google Sheets donde tenemos en columnas las preguntas, ¿sí? Y en filas cada uno de los sujetos que la respondieron. En este caso, un único sujeto, ¿sí? Con la marca temporal, fecha y hora, y las respuestas a cada una de las preguntas, ¿sí? Fíjense que si hay preguntas sin contestar aparecen vacías. Y esta es la matriz de datos sobre la cual ustedes van a querer trabajar. De hecho, ni siquiera van a querer darle archivo, descargar, guardar como Microsoft Excel y trabajar desde el Excel que se descarguen en la computadora. La base de datos original no deberían tocarla nunca, ¿sí? Siempre trabajen sobre copias, porque vamos a ir modificando cosas en el formulario. Por ejemplo, vamos a querer borrar gente que no cumpla con nuestros criterios de inclusión, o vamos a cambiar cosas de lugar o demás, y siempre tenemos que tener una copia limpia de la matriz de datos original, ¿sí? Si modificamos lo original, cagamos, porque no tenemos cómo volver atrás. Entonces siempre trabajen sobre copias. Archivo, descargar, Microsoft Excel, y ese archivo incluso vamos haciendo copias en función de los avances que vamos teniendo, ¿sí? Bien, entonces, bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo luce una matriz de datos, cómo se ven esos datos una vez que los pasamos a Excel y que tenemos la respuesta de nuestros formularios, para pasar a hacer la limpieza y el pasaje y tenerlos listos para comenzar el análisis de datos. Una pequeña cuestión que me olvidé de avisar, muy importante, es que cuando ya tienen su formulario listo, ¿no? Lo tienen todo completo con las preguntas y qué sé yo, y quieren enviarlo para que la gente lo conteste, hacen clic acá en enviar y seleccionan esta opción de link, ponen acortar URL y acá tienen el enlace, ¿sí? Que pueden copiar y pasárselo a toda la gente para que complete su formulario, ¿sí? Le dan acá a copiar y se lo llevan en el portapapeles. Ahora sí. Bien, entonces acá tenemos una vista de lo que sería la recolección de datos a partir de un formulario Google Forms. Se va a crear un Excel muy parecido a este, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestra matriz de datos, ¿sí? Nuestra matriz de datos tiene una doble entrada. Por un lado tenemos las columnas, ¿sí? Que están dispuestas en sentido vertical y en Excel asignadas por letras. Y por otro lado las filas, que son las que aparecen en sentido horizontal y tienen números. Cada una de las columnas va a, digamos, representar cada una de las preguntas que se hayan hecho en el formulario. Mientras que las filas van a ser todos y cada uno de los sujetos que han dado sus respuestas a todas las preguntas del formulario, ¿sí? Entonces, sobre cada una de las filas tenemos los sujetos, sobre cada una de las columnas las preguntas en cuestión. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la primera fila, irnos acá arriba a la derecha donde dice ordenar y filtrar, hacemos clic y después hacemos clic en filtro, ¿sí? Esto nos permite incorporar la herramienta de filtro a cada una de las preguntas. De esta manera podemos digamos, categorizar nuestros formularios en función de las respuestas que se hayan dado a cada una de las preguntas.
Supónganse que yo me quiero quedar con los formularios solamente de los hombres. Entonces me vengo a la columna de sexo, abro la herramienta de filtro que acabo de crear y me voy a quedar solamente con los hombres, ¿sí? Entonces acá fíjense que aparecen los formularios exclusivamente de los hombres. Se encontraron 151 de 361 registros, me dice acá Excel, porque justamente me quedé exclusivamente con los hombres, ¿sí? Bien, vamos a sacar el filtro y volver a donde estábamos. Entonces esta es una herramienta que ustedes van a utilizar muchísimo. Y ahora vamos a ver bien por qué. Pero el primer paso que me gustaría mostrarles, que ustedes van a hacer cuando tengan su matriz de datos lista, es limpiar datos, ¿sí? Por ejemplo, eliminar aquellos formularios que no cumplan con sus criterios de inclusión, ¿sí? Acá yo previamente ya había limpiado los datos y entonces me quedó solamente gente de Argentina. Pero la residencia podría ser un criterio de inclusión. A mí me podría interesar que solamente haya gente de Argentina y alguien podría haberme contestado que es de Brasil, otro de Chile, otro de Chile, otro de Brasil, ¿sí? Paraguay y así. Entonces, con esta herramienta de filtro, yo lo que puedo hacer es seleccionar los formularios que a mí me interesan y borrarlos de ser necesario. Entonces vamos a abrir la herramienta de filtro y fíjense que acá me aparecen todas las respuestas que se han dado, ¿sí? Entonces me voy a quedar con todo lo que no sea Argentina. Acá fíjense cómo por dejar la respuesta de tipo párrafo, mucha gente me respondió cosas distintas, pero a lo mejor a mí me categoriza como una única cosa, ¿sí? Fíjense que tanto Argentina, Argentina Cava, Buenos Aires Argentina, Buenos Aires Argentina Pilar, ¿sí? O Cava, para mí es lo mismo, es la gente que me sirve, porque es la gente que cumple con mi criterio de inclusión es de Argentina, ¿sí? Si bien yo pregunté en qué país reside, cada persona contesta como quiere, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una de las desventajas de tener preguntas de tipo abiertas. Lo que yo voy a hacer es seleccionar Brasil, Chile, Paraguay, todo lo que no sea Argentina, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. Entonces acá me van a quedar los formularios de la gente que haya respondido en ese sentido, ¿sí? Entonces yo qué puedo hacer, selecciono todas estas filas, ¿sí? Hago clic en la primera, mantengo apretado Shift, aprieto la última y se seleccionan todas, y puedo darle a botón derecho eliminar, ¿sí? Eliminar fila, y de esta manera solamente me quedo con la gente que es de Argentina, ¿sí? Puedo volver a poner el filtro, seleccionar todos y me va a tirar todos los formularios de vuelta, ¿sí? Entonces el primer paso respecto a la matriz de datos es incorporar la herramienta de filtro y borrar los sujetos que no cumplan con nuestros criterios de inclusión, ¿sí? Recuerden, importantísimo siempre trabajar sobre copias, cosa de que si tenemos que volver un paso atrás podamos hacerlo, ¿sí? Bien, otra cuestión que les quiero mostrar respecto a esto de la forma de contestar de los sujetos y demás, refiere a, bueno, ¿qué pasa? Acá en qué país reside, fíjense que tenemos varias respuestas que categorizan como una sola, ¿sí? Esto, a fines prácticos, a mí me va a convenir, digamos, tenerlo como una única respuesta, ¿sí? Entonces, si yo sé que acá todos estos sujetos son de Argentina, ¿sí? Porque Buenos Aires Argentina, Buenos Aires Argentina Pilar, etcétera, digamos, es toda Argentina. Yo lo que voy a hacer es agarrar mi columna de Argentina y si se fijan con este cubito que aparece acá, ¿sí? Abajo a la derecha de la celda, puedo llevarlo para abajo y arrastrar a todas las respuestas y esto lo que le estoy diciendo a Excel que haga es que reemplace, ¿sí? A todas las celdas por el valor de la primera, que fue la que arrastré su valor, ¿sí? Argentina. Entonces ahora sí, todas las personas van a haber contestado Argentina, ¿sí? Entonces a mí me queda una única categoría que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Algo similar sucede en esta pregunta, fíjense. Cuando yo pregunto por aproximadamente qué cantidad de LCD se suele administrar, ¿sí? La gente me responde de múltiples formas, ¿sí? Un 4 de papel, media tableta, de pepa un cuarto, si da cuartos, un cuarto, etc. Digamos, ¿cómo categorizo esto yo? Yo necesito saber la cantidad, la dosis, ¿sí? La cantidad de microgramos que la persona ingirió. Y fíjense todas estas respuestas, como el dolor de cabeza que implica, ¿sí? En este caso, digamos, el fenómeno es bastante complejo porque a lo mejor la persona no sabe responderme por cantidad de microgramos cuánto ha consumido. Entonces yo quisiera de que me explicite cómo consumió la sustancia, ¿sí? Pero yo me voy a tener que tomar el trabajo de agarrar y limpiar estos datos. ¿De qué manera? Bueno, lo que hice en su momento fue, en función de bibliografía y reportes estadísticos, estandarizar a la cantidad de una dosis como 100 microgramos, ¿sí?
Entonces, toda la gente que me haya respondido que consumió una dosis, ¿sí? Un cartón con tilde, pero digamos, categoriza como Google lo entiende como distinto porque hay un tilde de diferencia, pero al cabo es lo mismo, ¿sí? Un cartón o una estrella completa de micropunto, todo depende de la situación económica del momento y de la cantidad que se pueda conseguir, como también el precio, ¿sí? Fíjense cómo, digamos, yo esto lo tengo que estandarizar para que, digamos, categorizar a, bueno, tal sujeto consume tanto, ¿sí? Entonces, bueno, de esta respuesta yo entiendo que el sujeto me está diciendo que usualmente consume una dosis, bueno, listo, lo voy a considerar como 100 microgramos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a seleccionar a toda la gente que categoriza en ese sentido, ¿sí? Una pepa, un entero, etcétera, ¿sí? Toda la gente, no me lo voy a poner a hacer ahora claramente, le voy a dar a aceptar y acá voy a reemplazar esta respuesta, digamos, todas estas respuestas voy a querer que equivalgan a 100 microgramos, ¿sí? Entonces voy a poner 100 y puedo copiar y pegar en todas las celdas correspondientes esos 100 microgramos y así ir limpiando dato por dato, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo esto está relacionado con lo que les comentaba en el armado de Google Forms, cómo en principio no querríamos dar una respuesta de tipo abierta, ¿sí? Porque nosotros vamos a querer estandarizar todo a preguntas de opción múltiple de respuesta, ¿sí? Y esto suele pasar cuando dejamos a que el sujeto nos conteste lo que quiera, ¿sí? Insisto, en este caso particular, y esto evalúen según su caso puntual, ¿sí? Pero yo creo que sería preferible que el sujeto conteste, ¿sí? Y después traducir su respuesta. Porque a lo mejor hay sujetos que no saben qué respondernos cuando le pedimos, si le pidiésemos por ingrese la cantidad de microgramos que consuma habitualmente, ¿sí? Hay sujetos que no saben eso, ¿sí? Entonces, nada, digamos, depende de cada situación en particular, pero en principio sepan que se van a encontrar con este paso, ¿sí? Y en lo que no hay varias respuestas, por ejemplo, ¿es usted consumidor de alguna sustancia psicodélica? Y las opciones sean no, no soy consumidor, o sí, digamos, dos opciones únicas, que no hay mucho más, y dejamos a que las preguntas estén abiertas, ¿sí? Nos podemos encontrar con este inconveniente, ¿sí? Otro inconveniente lo podemos encontrar con las respuestas de formato de tipo casillas, ¿sí? Recuerdan que yo les había mencionado que usualmente no querríamos utilizar respuestas de tipo casillas. ¿Por qué? Fíjense que acá, en la pregunta de bajo qué circunstancias o con qué motivo suele consumir, yo acá tengo un montón de respuestas, ¿sí? Yo dejé algunos motivos puntuales, pero permití que seleccionen más de un motivo, ¿sí? Entonces fíjense de que si yo quisiese seleccionar a toda la gente que consume para divertirse, tendría que dejar todas estas categorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque Google lo que hace es considerar cada combinación por separado. Entonces, tiene un grupo de gente que contestó que consume para divertirse exclusivamente, pero otro grupo está compuesto por la gente que contestó que consume para divertirse y también con motivos de introspección y o desarrollo individual personal, ¿sí? Y también esas dos y otra más, ¿sí? Y así cada una de las combinaciones posibles va a representar una única categoría y nosotros no podemos comparar todos estos grupos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la dificultad de que vamos a tener que sectorizar en grupos específicos en función de determinadas combinaciones, ¿sí? Esto en su momento, nada, yo digamos lo hice, pero en principio sepan de que es factible que tengan algún que otro dolor de cabeza en ese momento, ¿sí? O también si dejan las respuestas abiertas en ese sentido, no sé. Acá puse, además de alguna lista de motivos que podrían ser los correspondientes, otro para que la gente indique si consumía por otro motivo, y tengo respuestas del estilo con mi señora cuando estamos tranquisolos, por ejemplo, ¿sí? Y si bien la idea no es invalidar esas respuestas, qué sé yo, a lo mejor a mí me interesa categorizar en función de algún motivo, el que sea el motivo central de consumo, por ejemplo, de las siguientes, elija cuál es el motivo principal por el cual consume LSD, ¿sí? Entonces que seleccionen o para divertirse o con motivos de introspección, o mayormente en situaciones sociales, o un otros, ¿sí? Porque con mi señora, cuando estemos tranquilos, yo no lo voy a poder analizar, ¿sí? Per se. Esta respuesta va a categorizar como un motivos otros, ¿sí? Bien, entonces, nada. En principio, de ahí vienen todas estas recomendaciones de las preguntas tienen que ser de opción múltiple, no dejen respuestas abiertas, idealmente no usar el formato de tipo casillas, ¿sí? No es que uno no puede trabajar con esto, de hecho, en su momento yo lo he hecho, pero bueno, quizá estas pautas sirvan para ahorrarles algún que otro dolor de cabeza. Bien,
Vamos ahora a lo que compete a las escalas per se, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los ítems que corresponden a la escala de medición de nuestra variable. En este caso yo pregunté, dejé acá la escala de empatía, ¿sí? Entonces acá los sujetos contestaron respecto a determinados ítems de empatía, tienen un puntaje específico y en función de esos puntajes vamos a tener unos valores finales, ¿sí? Estos valores finales vamos a borrarlos, ¿sí? Porque voy a hacerlos ahora, y les voy a explicar cómo llegamos a esos valores finales. En principio sepan de que acá yo ya tengo los datos transformados, ¿sí? Pero quizá, si viniendo crudos del forms, acá no habría un 3, sino habría un de acuerdo, ¿sí? Y acá no habría un 4, sino un muy de acuerdo, ¿sí? Y todos los 4 serían muy de acuerdo, de hecho, ¿sí? Y así estarían todas las respuestas en sentido cualitativo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pasar las respuestas de tipo cualitativo, que vienen de la pregunta de formato de cuadrícula con varias opciones, a valores cuantitativos, ¿sí? Esto, ¿cómo lo sabemos? Bueno, nuestra escala nos va a venir con una serie de instrucciones que nos va a explicar cómo puntúa cada respuesta, ¿sí? Cómo hacer los cálculos y demás. Pero bueno, en principio vamos a querer seleccionar desde la columna del primer ítem de la escala hasta la última columna de la escala en cuestión, ¿sí? Y vamos a ir a la opción de buscar y seleccionar, reemplazar, y vamos a poner buscar de acuerdo, y que todos los de acuerdo que encuentre los reemplace con un 3, ¿sí? Que sería el valor numérico en cuestión. Si yo pongo reemplazar todo, acá fíjense, esto está muy bueno para mostrar las cosas que suelen pasar, ¿sí? Y que uno tiene que estar precavido para que evitar errores. Acá encontró de acuerdo, ¿sí? Y reemplazó todos los de acuerdo que encontró. No reemplazó la única celda que a mí me interesaba que reemplace. Se comió también las muy de acuerdo, que para mí categorizaban de otro modo, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Hay varias maneras, ¿sí? Pero en principio, yo diría que ahí hice control Z para volver. Y lo que uno podría hacer es cliquear en buscar y seleccionar reemplazar. Le podemos decir que busque muy de acuerdo, ¿sí? Es decir, todas las palabras, ¿sí? Donde encuentre muy de acuerdo nada más va a reemplazar. Y le voy a poner 4, ¿sí? Entonces, si le doy a reemplazar todos, ahora sí hizo los reemplazos exclusivamente en las filas que decían muy de acuerdo, las celdas, ¿sí? Donde no encontró muy, no entró. Entonces por acá dice de acuerdo, no dice muy en ningún lugar, entonces no entró a reemplazar ahí. Ahora sí puedo poner de acuerdo y lo puedo reemplazar con un 3, ¿sí? Y si le doy a reemplazar, me dice ya está, hemos hecho un reemplazo, sí, reemplazó la fila que se encontró, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta de que eso, a lo mejor deben pasar sus valores cualitativos a cuantitativos. De hecho, van a tener que hacerlo. A lo mejor, de la forma en que hacen su cuestionario, ya tienen los valores cuantitativos dispuestos a cada una, o a lo mejor tienen que hacer este proceso de transformación, ¿sí? Bien. Sea cual fuera el caso, antes de poder hacer la sumatoria total de ítems y demás, me parece importante tenerme en un punto de que suceden varias escalas, ¿sí? Hay veces que las escalas dan ítems, preguntan al sujeto en sentido afirmativo, ¿sí? Para la variable de interés. Por ejemplo, sueño, despierto y fantaseo con cierta regularidad sobre cosas que podrían pasarme, ¿sí? Esto es en afirmativo. Frecuentemente tengo sentimientos de compasión y preocupación respecto a gente menos afortunada que yo, ¿sí? Mientras más puntúe una persona en eso, más nivel, en este caso de empatía, tendría. Ahora, hay otros ítems, otras oraciones, que se enuncian por la negativa. Por ejemplo este, en algunas ocasiones encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas. Acá, mientras la persona más alto puntúe, menos empatía tendría, ¿sí? Eso pasa con todos los que marquen rojo, ¿sí? Entonces, en muchas escalas sucede esto de que hay afirmaciones, digamos, enunciados por la positiva o por la negativa, ¿sí? En las que son por la negativa, los puntajes se invierten. Entonces, donde acá hay un 0, tendría que haber un 4, donde hay un 1, tendría que haber un 3, y así consecuentemente. Entonces, voy a abrirme un bloc de notas y voy a anotar todo esto para que quede bien claro. Bien, entonces fíjense que acá las letras ignórenlas por el momento, ¿sí? Tenemos que en una escala de 0 a 4 puntos, los que son 0, si están en un puntaje inverso, van a pasar a ser 4, los que son 1 van a pasar a ser 3 y así consecuentemente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En principio seleccionar cada una de las columnas, ¿sí? Que tengamos que invertir sus puntajes, en este caso las rojas,
selecciono una columna, mantengo apretada la tecla de control y selecciono otra, y fíjense que voy seleccionando las columnas que a mí me interesa, ¿sí? En este caso las que están en rojo, que tienen puntaje invertido, y selecciono todas las que encuentro. Una vez que las tengo seleccionadas, me voy a buscar y seleccionar reemplazar, ¿sí? Y acá lo que voy a querer hacer es reemplazar todos los valores. Voy a buscar los ceros y los voy a reemplazar por los 4, los 1 por los 3, ¿sí? Y así. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo busco los ceros y los reemplazo por los 4, todos los valores que desde el formulario vinieron como ceros van a pasar a ser 4, ¿sí? Entonces, cuando llegue al valor 4 y lo quiera reemplazar por un 0, no solamente voy a estar reemplazando los que vinieron del formulario como 4, ¿sí? Sino los 4 que yo ya reemplacé anteriormente. ¿Ok? Si esto no se entiende, retroceder el video y volver a escuchar las palabras para hacer el seguimiento, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a estar reemplazando valores que no son. Vamos a tener un problema ahí donde vamos a estar haciendo una mezcla que no corresponde. Entonces, ¿cómo nos evitamos este problema? Bueno, básicamente utilizamos valores intermedios y de ahí las letras que aparecían acá antes, ¿sí? Los ceros voy a reemplazarlos por AES, ¿sí? Reemplazar todos. Perfecto, en vez de ceros tengo A. Los unos los voy a reemplazar por B. Los 2 por C. Los 3 por D. Y los 4 por E. Entonces, una vez que tengo esos valores intermedios, ¿sí? Ahora sí, voy a poder agarrar todas las que sean A y reemplazar las que antes eran 0, ¿sí? Y las voy a reemplazar por un 4, ¿sí? 4. Y así con todos los valores según corresponda. Perfecto. Ahora que tengo todos los valores reemplazados, ¿sí? Y todo como corresponde, puedo pasar finalmente a obtener los puntajes finales de mi escala. ¿Cómo hacemos eso? Voy a crear una nueva columna que se llame puntaje final empatía, ¿sí? Y lo que voy a hacer es decirle a Excel que esta celda, ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria de todos los ítems de este sujeto. Es decir, el puntaje final total de empatía de este sujeto va a ser la suma de todos estos ítems. ¿Cómo hago eso? Bueno, se lo decimos en lenguaje de computadora. Esto es, decirle, che Excel, esta celda es igual a la suma de, abro paréntesis, ¿sí? Y acá le tengo que indicar todas las celdas que yo quiero que haga la sumatoria, ¿sí? Entonces selecciono el primer ítem y me voy a la derecha, llego hasta el último, suelto y le doy a Enter. Fíjense que acá antes de darle Enter les voy a mostrar esto que es súper intuitivo, ¿sí? Bueno, no. Vamos a darle Enter mejor, ¿sí? Ahí está, tenemos 61, ¿sí? Es la suma de todos estos ítems. Y lo que les quería mostrar es cómo Excel entiende esto, ¿sí? Nosotros le estamos diciendo a Excel que esto va a ser igual a la suma de T2 hasta, ¿sí? 2 puntos es hasta, AU2, ¿sí? ¿Qué es T2 y AU2? Bueno, justamente, si vemos las coordenadas en función de cómo categoriza Excel las celdas, tenemos columna T, fila 2, T2 es esto, ¿sí? Hasta AU2 es que va a ir pasando por todos los ítems hasta llegar a AU2. ¿AU2 cuál es? El último ítem de la escala. Acá, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer la sumatoria, nos va a arrojar el puntaje final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con cada una de las filas tenemos que poner igual, suma, paréntesis. No, mentira, si no, no terminamos más. Agarramos y aprovechamos la función automática de Excel y agarramos el cubito que aparece en la parte inferior derecha de la celda y arrastramos hasta abajo de todo para que los resultados se repliquen en consecuencia, ¿sí? Entonces fíjense que si yo me voy, por ejemplo, a esta celda, Excel me dice de que esta celda es igual a la suma de T3 y AU3, y la de abajo T4 AU4, y la de abajo T5 AU5, ¿sí? Básicamente fue replicando la fórmula por cada una de las filas en cuestión, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos nuestro puntaje final de empatía. El puntaje final de empatía, digamos en este caso, no aplicaría porque esta escala no admite un valor único y final de empatía. Admite valores de varias subescalas, ¿sí? Esto depende de cada escala en particular, ¿sí? Ustedes van a tener las instrucciones específicas de su escala y van a saber cómo calcular en ese sentido. Pero en principio suele pasar muchas veces de que las escalas tienen un puntaje final
y puntajes de varias subescalas, ¿sí? Entonces, vamos a simular que tenemos la subescala 1, ¿sí? Para mostrarles cómo se hace el cálculo de una de las subescalas. Entonces, las subescalas básicamente evalúan, como habremos visto en clase, una dimensión puntual de una variable, ¿sí? Y se suele ver compuesta en este tipo de instrumentos por la sumatoria de determinada cantidad de ítems, ¿sí? No todos, sino algunos, los que componen esa subescala. Entonces acá podríamos decirle a Excel que esta celda sea igual a la suma de, paréntesis, y seleccionamos todos y cada uno de los ítems que correspondan a la subescala en cuestión, ¿sí? Aprieto control y voy seleccionando todos los ítems. En este caso es claramente al azar, pero sería, en el ejemplo, ¿sí?, de los ítems que correspondan a la subescala en cuestión, ¿sí? Entonces una vez que tengo todos mis ítems le doy a Enter y fíjense que tengo los resultados de mi subescala. Y puedo hacer doble clic y se replica hasta el último formulario. Me replica la misma operación, ¿sí? Entonces, de esta manera es que nosotros calculamos los puntajes de las escalas. Vale la aclaración de que, insisto, cada escala tiene instrucciones particulares y la forma de llegar a los valores finales van a ser distintas en cada caso. Pero en principio, esto de que haya un puntaje final total de escala, que haya puntajes de subescalas y que haya ítems cuyo valor haya que invertir previo a la suma, ¿sí?, es algo que suele darse bastante seguido en muchas escalas. Entonces confío en que esto les sirva como referencia a la mayoría. Finalmente, esto, digamos, lo van a tener que complementar con el video de análisis estadístico inferencial que está en YouTube también de GraphPad y demás. Pero ustedes lo que van a querer hacer eventualmente es hacer contraste, análisis de datos. Y para eso van a usar muchísimo esta herramienta de filtro, ¿sí?, que les comentaba. ¿Por qué? Bueno, supónganse, este trabajo evalúa LSD y empatía, ¿no? Quiere encontrar una relación entre LSD y empatía. Entonces, ¿cuál es un análisis que yo voy a querer hacer a priori? Bueno, comparar, contrastar los niveles de empatía de los que consumen LSD y los que no consumen LSD, ¿sí? Entonces, me voy a la pregunta de ¿es usted consumidor? Abro el filtro, ¿sí?, y me voy a quedar solamente con la gente que consume, ¿sí? Solamente con los consumidores, sí. Entonces, me voy al final y voy al puntaje final de empatía, ¿sí?, y seleccionando las teclas Control, Shift y haciendo también apretando flechita para abajo, me va a seleccionar todos los valores, ¿sí?, del puntaje final de empatía, en este caso solamente de los consumidores. Entonces si yo mantengo la tecla Control y aprieto C, me va a copiar todos estos valores y yo podría, por ejemplo, abrir una hoja nueva y darle a botón. Vamos a poner acá consumidores, de hecho. Y vamos acá a poner botón derecho. Fíjense que se me anuló la opción de pegado porque escribí antes, ¿sí? No importa, cosas que tiene Excel. Vamos a hacerlo de nuevo. Me voy al primer valor, Control Shift, flechita para abajo, copy, me llevo todos los valores, ¿sí? Ahora sí, hoja 2, botón derecho. Y acá vamos a decirle que pegue los valores, ¿sí? Pegado especial, pegar valores. Y acá tengo todos los numeritos, ¿sí? ¿Por qué hago esto de pegar valores? Porque si lo pegase tal cual, ¿sí? En este caso, como es otra hoja, no me lleva la fórmula, pero hay a veces que se lleva la fórmula. Entonces diría sumar la suma de no sé qué y acá no lo entiende y te tira error, ¿sí? Entonces para pegar los valores crudos, botón derecho, pegado especial, pegar valores, te ahorras ese problema, ¿sí? Entonces, yo querría comparar estos niveles de empatía, ¿sí?, con los niveles de empatía de los no consumidores. Entonces acá vamos a poner no consumidores, me voy acá, vuelvo para atrás y en la pregunta de ¿es usted consumidor? Voy a sacar el filtro y voy a poner el filtro de no soy consumidor, ¿sí? Y ahora vuelvo acá atrás, selecciono puntaje final de empatía, Control Shift, flechita para abajo, copio, me voy a la hoja 2 y lo pego. Y acá tengo el nivel de empatía de los no consumidores. Entonces acá ya tengo todo listo para hacer el contraste y el análisis, a ver si encuentro diferencia entre los niveles de empatía, ¿sí? Bien, ahora, esto ustedes lo pueden hacer con múltiples variables. Pueden jugar y cruzar un montón de factores explicativos y ver si hay variación de la variable dependiente en función de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ser eso? Bueno, yo voy a querer, por ejemplo, dividir a los participantes en función de su ocupación, ¿sí? Usted se encuentra estudiando, trabajando, ambas o ninguna. Bueno, vamos a reducirlo a dos categorías.
a la gente que está estudiando y a la gente que está trabajando. Quiero comparar esos dos grupos. Bueno, me voy a quedar solamente con la gente que está estudiando. Hago clic, pero acá cometí un error. A ver si ustedes se llegan a dar cuenta cuál es. Antes de que lo diga, la respuesta viene en 3, 2, 1. Antes de hacer esto, yo lo que debería haber hecho es sacado el filtro de consumidores y no consumidores, porque acá recuerden que tengo a los no consumidores nada más. Entonces, seleccionando y poniendo el filtro de estudiando, no me voy a quedar con los formularios de la gente que se encuentra estudiando exclusivamente, o sea, digamos, toda la gente, sino de los no consumidores que están estudiando, ¿sí? Entonces, si yo quisiera ver si la empatía varía en función de la ocupación exclusivamente, independientemente del consumo, ¿sí?, voy a tener que sacar este filtro, dejar a toda la gente, tanto consumidora como no consumidora, y sí que tenga aplicado el filtro de estar estudiando, ¿sí? Y después lo contrastaría con el grupo de que está trabajando, ¿sí? Entonces, ojo a la hora de usar filtros, que no les quede un filtro seleccionado sin que ustedes olviden quitarlo, ¿sí? Y eso haga que estén trabajando con menos datos de los que actualmente deberían estar trabajando, ¿sí? Bien, otra cuestión que les puede resultar de interés es el uso de tablas dinámicas que tiene Excel. Yo acá creo una nueva hoja, haciendo clic en este símbolo de más, pueden sumar hojas, ¿sí?, a su libro, y esto les va a resultar útil en el sentido de organizar su data, ¿sí? Después le meten colorcitos y dejan todo muy organizado y muy bonito. Bien, entonces, ustedes pueden entrar a una hoja en blanco, ¿sí?, como es este el caso, y pueden, en el apartado de insertar, decirle a Excel que les deje una tabla dinámica de su formulario. Entonces fíjense que acá les pregunta, bueno, ¿con qué matriz de datos querés trabajar? Y yo le digo, bueno, entra a la hoja de respuesta de formulario 1, que es donde tengo mi matriz de datos, y selecciono todos los valores, digamos, todas las celdas que corresponden a mi matriz de datos, de arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Selecciono la primera a la última y le doy a aceptar. Y Excel llora. ¿Por qué? Porque lo que necesita, ¿sí?, es no tener, un segundito, columnas sin nombre, ¿sí?, como es este el caso. Acá vamos a ponerle consentimiento, ¿sí?, y vamos a ver si hay alguna otra columna que no tenga nombre, porque si no Excel no sabe cómo categorizar esto, ese es el problema, ¿sí? Parece que no, todas tienen nombre, pero acá tenemos una columna vacía, ¿sí?, que también le va a generar problemas a Excel. Entonces vamos a darle botón derecho a eliminar, y ahora sí debería construir nuestra tabla dinámica sin problemas. Entonces, vuelvo acá, vamos a darle a insertar tabla dinámica, volvemos a esta página y seleccionamos la matriz de datos completa, de arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Todas las columnas, las filas y los valores. Y le damos a aceptar. Y ahora sí, tenemos nuestra tabla dinámica, ¿sí? Entonces fíjense que en esta tabla dinámica tenemos todo lo que completa nuestro formulario, ¿sí? Y podemos pedirle a Excel que nos muestre cosas. Cosas como cuáles. Bueno, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Cuál es nuestra variable dependiente? En principio querríamos ver los puntajes de empatía. Entonces es lo que voy a seleccionar desde esta lista y lo voy a llevar al apartado de valores, ¿sí? Entonces lo que me va a aparecer es el suma de puntaje de empatía. Acá me está dando el total de todos los sujetos de empatía, ¿sí? 22.216 puntos, ¿sí? Pero yo esto lo voy a querer ver categorizado en función de mis grupos. Entonces querría dividir por consumidores y no consumidores, que es lo que voy a poner en columnas, ¿sí? Entonces fíjense que acá me divide entre no soy consumidor y sí soy consumidor los puntajes de empatía, ¿sí? Y voy a querer dividir también, por ejemplo, en función del sexo, que es lo que voy a poner en las filas, ¿sí? Entonces fíjense que acá también me divide por hombre, mujer, prefiero no decirlo, sus puntajes de empatía, ¿sí?, entre consumidores y no consumidores. Entonces fíjense cómo acá podemos ir desgranando los datos y tener un vistazo general rápido. Acá estoy viendo la suma, ¿sí?, pero quizá me interesaría ver no la suma del puntaje final de empatía, sino cuántos sujetos hay, la frecuencia, ¿sí?, la frecuencia de respuestas. Eso lo puedo ver acá seleccionando en valores, hago clic izquierdo, ¿sí?, en suma puntaje de empatía y le doy a configuración de campo de valor y le pongo recuento, ¿sí? Entonces acá me tira la cuenta de puntaje final de empatía. Entonces tengo 52 sujetos que son hombres y no consumidores, ¿sí? Tengo 131 mujeres que son, bueno, mujeres y no consumidoras, ¿sí? Y también con los consumidores, ¿sí? Esto también puede ser el porcentaje respecto al total, si mal no recuerdo. No me acuerdo dónde estaba esto. Muy extraño, debería estar acá.
Acá está, porcentaje del total general, ¿sí? Entonces si yo selecciono ahí y le doy a aceptar, me tira acá abajo a la derecha lógicamente el 100% y en el resto de las categorías el porcentaje, ¿sí? Bien, y así hay muchísimas cosas con las cuales uno puede jugar, ¿sí? Pero bueno, acá podemos pedirle en qué nos interesa. Nos interesa la suma empatía, el promedio empatía, ¿sí? Esto se lo podemos pedir a Excel como nosotros queremos. Y podemos pedirle que vaya categorizando en función de todas las respuestas posibles. En filas puedo incorporar nivel de estudios. Entonces fíjense que me tira a los hombres, no consumidores y consumidores en función de su nivel de estudio, ¿sí? Cuánto es el porcentaje, ¿sí? De la muestra total, ¿sí? Veo que no tengo no consumidores, por ejemplo, acá un vistazo rápido, no tengo hombres que tengan estudio de posgrado completo que no sean consumidores, ¿sí? Apenas tengo una porción chiquitita de consumidores, ¿sí? Que hayan realizado estudios de posgrado, ¿sí? En fin, digamos, las tablas dinámicas me parece que son una oportunidad piola para ver datos rápidos, ¿sí? Y fugaces sobre nuestros datos y poder jugar con las distintas categorizaciones para que nos demos una idea y tener un vistazo general de nuestro formulario, ¿sí? Pero a la hora de llevar los datos al análisis inferencial estadístico, ¿sí? Vamos a trabajar con más que nada con estas columnas, ¿sí? Que representan los valores totales. Entonces querríamos llevarnos los valores de empatía de mujeres consumidoras y no consumidoras. Bueno, seleccionamos acá en sexo, nos vamos a mujeres, ¿sí? Podemos acá elegir entre consumidores y no consumidores, ir a buscar sus puntajes, contrastarlos, etc. Bien, creo que esto sería todo. Así que bueno, chicos, chicas y chiques, espero que el video les haya resultado de utilidad, que estén orientados en cómo encarar la disposición de su matriz de datos y preparar y organizar todo para tenerlo pronto para el análisis estadístico, que es la instancia que viene a posteriori. Cualquier duda, consulta, me pueden encontrar por mail, javier.foti@usal.edu.ar. Bueno, eso, estoy a disposición para lo que sea que necesiten. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima oportunidad.